Buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a realizar ahora la práctica 11 que trata sobre redención anticipada de bonos. Vamos a leer el enunciado e iremos analizando lo que nos solicitan. Se nos menciona que una empresa, la Giralda, ha decidido colocar en el mercado 200 bonos. Esos bonos tienen un valor nominal cada uno de 15.000. Se nos menciona la fecha de emisión, que fue el 30 de septiembre, pero nos dicen que estos bonos fueron vendidos y colocados en su totalidad hasta el 1 de diciembre del 2022. Es decir, 2 meses después de su emisión fueron vendidos. Los bonos pagan un interés anual, aquí nos dan su tasa nominal, y los bonos fueron adquiridos por Gran Esmeralda, que sería el inversionista. En el momento de la compra, el rendimiento ofrecido en el mercado estaba en el 8%. A los inversionistas, esa sería su tasa efectiva. La fecha de vencimiento de los bonos es el 30 de septiembre del 2025, es decir, 3 años después de su fecha de emisión. Dentro de las condiciones de estos bonos se encuentra una cláusula de redención anticipada. ¿Qué quiere decir? Que el emisor de estos bonos tiene una cláusula que le permite readquirir sus propios bonos a partir del 30 de septiembre del 2022, del 2023, perdón. Y la cláusula dice que se van a pagar el 102% más los intereses acumulados. Nos mencionan que las empresas hacen cierres cada 31 de diciembre, nos mencionan que los bonos son pagaderos cada 31 de marzo y 30 de septiembre y nos dicen la forma en que ambas empresas, tanto el emisor como el inversionista, contabilizan esta inversión y estos bonos. El inversionista lo registra a costo amortizado y el emisor, que sería la Giralda, lo registra al costo amortizado también. Nos dan ya la tabla de amortización en el cual tenemos el valor presente en la fecha de emisión de los bonos y cada uno de sus pagos hasta su vencimiento. Los bonos en este caso fueron vendidos con prima porque su valor presente o su precio de adquisición es superior a su valor nominal. Entonces, al ir amortizando, iremos restando esa prima hasta llegar a su valor nominal total. Ahora bien, ¿qué nos solicitan? Nos solicitan los asientos de diario para el emisor y para el inversionista. Primero nos lo solicitan para el emisor, entonces en este video vamos a analizar la perspectiva del emisor únicamente y luego haremos otro video analizando la perspectiva del inversionista. Ahora bien, nos piden los asientos el 1 de diciembre. Como siempre, hacemos un planteamiento con las fechas de lo que nos solicitan para que se nos haga más fácil. Nos piden el asiento en la fecha de compra o venta de esos bonos, que fue 2 meses después de la fecha de emisión. Entonces ahí hay que considerar el interés que se acumuló en esos 2 meses. Que nos solicitan también el asiento al 31 de diciembre del 2022, que fue el asiento de cierre, que es un mes después de la fecha de adquisición. Entonces son detalles que tenemos que ir considerando. Ahora bien, después de ese asiento al cierre, nos dicen que hagamos el asiento al 30 de noviembre del 2024. ¿Qué pasa en ese momento? Se da una redención anticipada del 60% de los bonos. Entonces ahí hay que hacer dos asientos. Uno para actualizar los intereses de ese 60% y dos, el asiento de la redención. Y luego nos piden ahí un asiento de un cierre más y un asiento en el cobro del cupón de intereses de esa fecha. Cobro o pago para el emisor en este caso. Ahora bien, planteándolo de esta forma, del asiento que nos piden al cierre del 22, damos un salto hasta el 30 de noviembre del 2024. Entonces, aquí hay una serie de asientos, una serie de fechas que no nos solicitan, pero son importantes a la hora de considerar las amortizaciones de la prima para el emisor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en la fecha de redención, como dice por ahí, tenemos que considerar lo siguiente. Primero, el ajuste de los intereses acumulados del 60% de los bonos. Y lo iremos viendo en la práctica. Y además el asiento de redención. En esa redención tenemos que darle de baja los bonos por pagar por el 60% de su valor nominal. Darle baja el 60% de la prima restante por amortizar y el interés acumulado por pagar. Además, hay que registrar el pago del 102% de esos bonos y
preguntarnos si hay pérdida o ganancia en la redención. Todo eso es lo que hay que analizar. Por ahí también tenemos un cierre y tenemos un pago de intereses que nos solicitan. Ahora bien, el asiento de la adquisición de esos bonos. Sabemos que desde la emisión hasta su fecha de adquisición transcurrieron 2 meses. Entonces, en esos 2 meses se han acumulado intereses y debemos considerarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos que obtener el precio limpio al 1 de diciembre del 2022. Recordando lo que hemos venido haciendo y cómo podemos llegar al valor en libros en ese momento, y vamos a hacer lo siguiente. Al precio en la fecha de emisión, que sería el primer dato que tenemos en la tabla de amortización, vamos a sumarle la amortización, bueno, sumarle no, vamos a restarle la amortización de la prima por 2 meses para obtener su precio limpio o su valor en libros en ese momento. Entonces, al valor en libros en la fecha de emisión, le restamos la amortización de esos 2 meses y obtenemos su precio limpio en ese caso, que sería el valor en libros el 1 de diciembre del 2022. Ahora bien, hay que considerar que en esos 2 meses hubo intereses que se acumularon de la fecha de emisión al 1 de diciembre. Son 2 meses, entonces hay un interés que tenemos acumulado por cobrar o pagar. Como en este momento somos el emisor, es un interés por pagar. Entonces, ¿cómo obtenemos ese interés por pagar? Al cupón, que serían 150.000 de todo un semestre, lo multiplicamos por la fracción de 2 meses sobre 6. Y así obtenemos el interés acumulado que tendría que pagar el emisor en el momento de la fecha de cupón de intereses. Y sabemos, como hemos venido repasando, que al precio limpio le sumamos el interés acumulado y tenemos el precio sucio. ¿Qué sería ese precio sucio? Lo que el emisor está recibiendo por el pago de esos bonos y el interés acumulado y lo que el inversionista estaría pagando. Entonces, esos son los elementos que iremos registrando en el asiento. Además, hay que considerar que tenemos que registrar la prima en bonos por pagar, que siempre hemos mencionado que es la suma de esta columna de amortización, en este caso, que son 157 o 164. Pero esta tabla de amortización está desde su fecha de emisión. Sin embargo, esos bonos se están vendiendo en el 1 de diciembre del 2022. Entonces están vendiendo con 2 meses de amortización. Entonces, a la prima total de 157 o 164 le restamos la amortización de esos 2 meses para saber cuánto es lo que resta por amortizar, el saldo restante, y eso es lo que registrará el emisor. Entonces, ya ahí calculamos todos los elementos. El precio sucio sería bancos, lo que está recibiendo el emisor. La prima en bonos por pagar sería la que acabamos de calcular, que es el saldo restante de la prima total, quitándole o extrayendo esos 2 meses que ya se amortizaron. Ahora bien, los intereses por pagar que están acumulados y los bonos por pagar por su valor nominal. Y así hemos realizado ese primer asiento que nos pedían. Ahora bien, lo segundo que nos solicitan por acá es el asiento de cierre. El próximo cierre, que sería un mes después de la compra. Y lo confirmamos por acá. Dice, el asiento el 1 de diciembre ya lo hicimos y el 31 de diciembre tenemos que hacer ese cierre. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Ya eso lo hemos venido practicando bastante. Entonces, primero nos preguntamos cuántos meses han transcurrido, que ya lo respondimos, ha transcurrido un mes desde el 1 de diciembre del 2022. Ahora bien, entonces tenemos que hacer ese ajuste por, por un mes en ese momento. Entonces, al gasto por interés, al efectivo del cupón y a la amortización de todo el semestre, debemos ajustarla por un mes. ¿Dónde obtenemos esos datos?
de la tabla de amortización de ese primer semestre. A ese primer semestre debemos ajustarla por un mes. Uno de seis. Uno de seis y uno de 6 meses, que es lo que tenemos que ajustar. Entonces, registramos el gasto por intereses correspondiente a un mes. Amortizamos la prima correspondiente a un mes y como no estamos en una fecha de pago del cupón de intereses, en ese caso vamos a registrar un interés por pagar. Este asiento lo conocemos bastante bien. Ahora bien, ya hicimos ese ajuste por intereses en el cierre que nos solicitaban. Entonces aquí nos dicen que tenemos que hacer un salto del 2022, de diciembre del 2022 a noviembre del 2024. Ahí pasaron una serie de eventos que no nos solicita que registremos, pero debemos saber que se hicieron, que fueron el 31 de marzo, pago de cupón, el 30 de septiembre del 23, pago de cupón, el cierre del 2023 y el 31 de diciembre del 2024 y el 30 de septiembre del 2024. Son asientos que no se hicieron, pero hay que considerarlos para el momento de la redención. Ahora bien, estamos al 30 de noviembre del 2024. Desde el momento del último pago de intereses han transcurrido 2 meses. ¿Qué tenemos que hacer como primer paso? Tenemos que ajustar los intereses de ese 60% de los bonos por esos 2 meses. Vamos a hacer ese primer asiento. ¿Por qué tenemos que hacer ese primer asiento? Porque esos bonos nos los están pagando, como dice por aquí, al 102% más los intereses acumulados. Entonces tenemos que hacer ese ajuste por esos intereses acumulados del 60%, porque luego se va a hacer la redención de esos bonos. Ahora bien, estamos al 30 de noviembre del 2024. Han transcurrido 2 meses desde el último pago de cupón. ¿Cuándo fue ese último pago de cupón? Fue el 30 de noviembre del 2024, 2 meses antes. Entonces, del semestre correspondiente, en la tabla de amortización de ese periodo, tenemos que multiplicarlo por el 60%, que sería la cantidad de bonos que vamos a redimir o que vamos a readquirir como emisor. Entonces, tenemos que hacer ese ajuste por el 60%. Entonces, del gasto por intereses, del efectivo y la amortización de la prima de todo el semestre, lo vamos a multiplicar por 60%. Y ahora bien, a ese importe vamos a ajustarlo por 2 meses de los 6, 2 meses de los 6, mencionando que esos 2 meses son los que han transcurrido del último pago de intereses al momento de su redención. Entonces, hacemos el registro del gasto por intereses de esos 2 meses, hacemos el registro de la amortización de la prima por esos 2 meses y de los intereses acumulados por pagar que tiene el emisor de esos 2 meses. Y ahí cumplimos el primer elemento que nos piden realizar en ese momento, que sería realizar el asiento de la actualización de los intereses del 60%, que son los intereses acumulados que hay que pagar como emisor. Ahora bien, yo por aquí en el planteamiento había dicho, bueno, ¿qué tenemos que hacer en la fecha de redención? El ajuste de los intereses acumulados por el 60%. Eso lo acabamos de realizar. Ahora tenemos que hacer el asiento de redención. En el asiento de redención tenemos que dar de baja los bonos por pagar, a la prima restante y a los intereses por pagar que acabamos de registrar por esos 2 meses. Y bueno, el pago del 102% de esa redención y ver si hubo pérdida o ganancia en esa redención. Esos son los pasos que debemos considerar en esa fecha. Entonces, vamos paso a paso. Los bonos por pagar que tenemos que disminuir están por acá. El 100% de los bonos por pagar, que sería su valor nominal, es de 3 millones. Ahora bien, de esos 3 millones se va a redimir el
el 60%, que sería 1.800.000. Y a ese 1.800.000, que sería 60%, es lo que vamos a dar de baja en el asiento de la redención. Entonces tenemos ese primer elemento. Ahora bien, también hay que dar de baja la prima restante por amortizar. ¿Cómo podemos saber cuál es la prima restante por amortizar? Bueno, aquí tenemos dos opciones. Una, mayorizar la cuenta de prima en bonos por pagar hasta el momento del último pago de intereses, que fue el 30 de septiembre del 2024. Es decir, ir mayorizando todos los asientos que hemos hecho. Y bueno, en este caso no los hemos hecho todos, pero hay que considerar todos los asientos que han sucedido hasta ese momento. Al mayorizar, nos damos cuenta que el saldo en la prima en bonos por pagar es de 56.584. Ese es el saldo de lo que queda por amortizar. Ahora bien, la otra forma de obtener lo que queda por amortizar es mirando la tabla de amortización. Entonces, estamos al 30 de noviembre del 2024. Sin embargo, el último pago de intereses fue el 30 de septiembre del 2024. Ese fue el último pago de intereses. Entonces, ¿cuánto queda por amortizar? Prima por amortizar. Queda por amortizar la del, la del 31 de marzo del 2025 y la del 30 de noviembre del 2025. Entonces, si sumamos esos dos elementos que faltan por amortizar, el saldo de la prima que queda por amortizar es de 56.583. Ahora bien, eso es el monto que teníamos por acá, que sería el 56.583. Ahora bien, multiplicado por el 60%, que es lo que tenemos que darle de baja, en este caso, nos daría 33.950. Pero de esos 33.950, acabamos de hacer un ajuste por 5.547. Entonces, ¿qué nos queda registrar en ese momento? ¿O qué nos queda disminuir de la prima en bonos por pagar en ese momento? 28.402. ¿Qué sería lo que vamos a registrar por acá? Que se compone de, que se compone de la multiplicación de lo que falta por amortizar por el 60% menos lo que ya registramos en el asiento anterior. Entonces, la suma de estos dos nos tiene que dar el monto del 60%, que serían 33.950. Eso es lo que queda por amortizar de la prima y lo que tenemos que disminuir. Si lo vemos por aquí en la mayorización de la prima en bonos por pagar, al saldo que teníamos por amortizar al 30 del 9 del 24 era de 56.583. Ahora bien, el 60% de eso eran 33.950, que hemos disminuido en dos asientos que suman esos 33.950. Ese es el cuidado que debemos tener. Ahora bien, ¿qué elementos nos faltan? Los intereses por pagar hay que disminuirlos y esos son los que acabamos de registrar, que están acumulados por esos 2 meses. Entonces, esos intereses ya nos los van a pagar en la redención de esos bonos, entonces debemos registrarlos, disminuyendo ese pasivo al debe. Ahora bien, ¿qué elementos nos faltan? Tenemos que calcular cuánto nos están pagando por esos bonos, es decir, el desembolso de efectivo del emisor, que va a disminuir banco. Sabemos que los bonos redimidos, sería el 60%, son 1.800.000, que lo calculamos por acá.
En la cláusula de redención nos dicen que esos bonos se pagan al 102%, que el 102% de ese 1.800.000 serían 1.836.000. Ahora bien, como la cláusula también dice que se pagan incluso los intereses acumulados que estamos pagando en ese momento, entonces hay que sumárselo al desembolso en bancos que estaremos realizando como emisor. Ahora bien, la suma del valor nominal del 102% de sus bonos más el interés acumulado es lo que tendrá que pagar el emisor y es lo que disminuirá bancos en el momento de esa redención. Entonces, hemos ido cumpliendo paso a paso lo que habíamos planteado por acá. Ya sabemos cuánto va a disminuir los bonos por pagar. Ya sabemos cuánto disminuye la prima en bonos por pagar. Ya sabemos el interés por pagar que estamos pagando en ese momento como emisor y cuánto tenemos que pagar en esa redención. ¿Qué nos queda? Saber si hubo pérdida o ganancia en la redención y por cuánto fue. Podemos hacerlo por diferencia, claramente puede darnos el resultado por la diferencia de esto. Sin embargo, hay que entender de dónde surge ese valor de esa pérdida en redención anticipada. Y aquí tenemos los cálculos. Lo primero que debemos saber es cuál es el valor en libros de los bonos en el último pago. ¿Cuándo fue ese último pago? El 30 de septiembre del 2024. Pero debemos saber el valor de esos bonos al 60%. Entonces, esos bonos, esos bonos al 30 de septiembre del 2024 tenían un valor nominal de 3.056.000 aproximadamente, multiplicado por el 60% nos da 1.833.950. Sin embargo, nosotros debemos saber el valor en libros al momento que se está haciendo esa redención. Entonces tenemos que restarle la amortización de esos 2 meses. Es la amortización de los 2 meses que están por acá, que se van a amortizar en ese lapso de tiempo desde el último pago hasta el 30 de noviembre del 2024. Entonces, así podemos obtener el valor en libros al 30 de noviembre del 2024. Ahora bien, aquí hay que hacer una comparación. Esos bonos al 30 de noviembre del 2024 tenían un precio limpio o un valor en libros de 1.828.000, según el saldo contable. Sin embargo, nosotros como emisor estamos pagando por esos bonos el 102%, que serían 1.836.000. Entonces, yo estoy pagando como emisor más de lo que tiene contablemente el valor en libros de esos bonos. Entonces, ahí es donde se genera una pérdida. Esos bonos valen 1.828.000 y yo estoy pagando 1.836.000. Estoy perdiendo en esa redención 7.598, que son los que tenemos por acá. Entonces, ese dato no salió por diferencia, sino sale del análisis de que esos bonos tienen un valor en libros al 30 de noviembre de 2024 y nosotros estamos pagando más por esa cláusula de redención. Entonces, ¿qué más nos solicitan? Nos solicitan un asiento al cierre del 2024 y un asiento a la fecha de pago de intereses del 31 de marzo del 2025. ¿Qué debemos considerar? Debemos considerar que ya los bonos que están en circulación en ese momento para la empresa, o sea, los bonos que posee, para replantear la idea, Gran Esmeralda, no son de 3 millones, que sería la totalidad, sino que ahora es el 40%. Es decir, que los asientos que tenemos que hacer deben ser con base al 40% de los bonos restantes que están en circulación y que posee
la empresa inversionista. Entonces, entonces vamos a ir a hacer ese asiento de ajuste. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Por los 3 meses desde el último pago de intereses. Ese último pago fue el 30 de septiembre del 2024. ¿Y por qué? Me preguntarán. ¿Por qué no consideramos nada la fecha de redención? Porque esos bonos no se redimieron. Entonces, los intereses que se han acumulado, el gasto por intereses y la amortización de la prima, es por los 3 meses del último pago de intereses porque esos bonos no se redimieron. Entonces, el asiento es por los meses transcurridos de septiembre a diciembre, que son 3. Entonces, el gasto por interés de ese semestre lo multiplicamos por el 40%. El gasto de ese semestre lo multiplicamos por el 40%. Lo mismo va a suceder con el efectivo que se tendría que pagar, que irá a la cuenta de intereses por pagar, y lo mismo con la amortización de la prima. Lo multiplicamos por el 40% y lo ajustamos por los 3 meses de los 6. Entonces, reconocemos el registro del gasto por intereses, el saldo en la prima de bonos por pagar que se está amortizando por esos 3 meses y los intereses por pagar de esos 3 meses. Ese es el asiento en el cierre. Todo esto por el 40% de bonos que todavía posee el inversionista. Ahora bien, ¿qué nos falta? Nos falta el asiento de pago de intereses al 31 de marzo del 2025. ¿Qué vamos a registrar en ese caso? Bueno, los otros 3 meses restantes desde diciembre hasta marzo. Disminuimos el interés por pagar que habíamos registrado en el cierre anterior, registramos el gasto por intereses correspondientes a los 3 meses, desde diciembre hasta marzo, y amortizamos la prima por los 3 meses. Y como estamos pagando el cupón, disminuimos bancos por la totalidad del cupón, que en este caso sería el 40% de 150,000, porque son 40% de bonos que todavía mantiene el inversionista. Entonces, este sería el ejercicio número 11 desde la perspectiva del emisor. Cualquier duda o consulta pueden escribirnos.